Hola familia, buenos días, Dios les bendiga, qué bueno tenerles conectados, un saludo a toda la congregación. Estamos llegando ya al final del mes de julio, es nuestro último domingo de mes y durante todo este mes hemos estado hablando acerca de la familia. Llegamos a nuestro último mensaje de esta serie de mensajes enfocados hacia la familia, y si tú no has visto los mensajes anteriores, te invito a que los veas, están aquí en el perfil, en la parte de abajo los hemos dejado para que tú puedas regresar a ellos y escucharlos una y otra vez si es necesario, escucharlo con alguien e incluso compartirlos. Si ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartir cada uno de los mensajes que hemos estado transmitiendo para que otras personas también tengan la bendición de poder recibir la palabra del Señor. Así que esta mañana llegamos a nuestro final de esta serie y vamos a hablar sobre un tema que titulamos Asume tu papel. No te despegues porque estoy seguro que la palabra que traemos en esta mañana es una palabra de bendición que viene del trono de la gracia. Permíteme hacer una oración ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Padre, le damos gracias en esta hora de la mañana porque es su bendición y es la oportunidad que usted nos da cada fin de semana, cada domingo, para poder estar juntos como familia, como congregación, unidos en esta transmisión que estamos haciendo en vivo para compartir la palabra que usted ha puesto en nuestro corazón para su pueblo. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles y la familia está siendo también asediada en medio de estos tiempos. Por eso le pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los amigos que se conectan, que escuchan, y de la congregación. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Te voy a pedir que me acompañes a la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 6, en los versos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, dice la palabra del Señor: Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En el año 2001 salió publicado un artículo científico que estaba titulado como el síndrome de la abuela esclava, pandemia del siglo XXI. Para los que les gusta googlear, lo pueden poner ahí, el síndrome de la abuela esclava, pandemia del siglo XXI. Y este artículo fue popularizado posteriormente a través de un libro que lleva el mismo título, el síndrome de la abuela esclava. Y entre otras cosas, este artículo presentaba evidencias de las ciencias sociales que mostraban que se estaba levantando una oleada de generaciones, una generación que estaban entrando al periodo de paternidad y maternidad, que estaban tomando la responsabilidad de tener pequeños, pero que entraban a esta etapa y al estar en esta etapa dejaban la responsabilidad y se la dejaban a los abuelos. De manera específica en los países de Latinoamérica, a la abuela, y de ahí viene el título, el síndrome de la abuela esclava, porque hay toda una generación de jóvenes, eso estamos hablando de hace 2 décadas, hay toda una generación de jóvenes que entraron a la etapa de tener hijos, pero sin asumir verdaderamente la responsabilidad y el papel en la crianza de los hijos. Y entonces, en vez de asumir su papel de responsabilizarse sobre los hijos, era muy fácil dejarle los hijos a la abuela. Era muy fácil dejarle los hijos a los abuelos. Y los muchachos iban de parranda, y los muchachos seguían su vida normal de irresponsabilidad, y seguían viviendo como si fueran jóvenes.
pero teniendo allá a los chamaquitos dejados con la abuela. Y bueno, este artículo es un artículo que está allá en la internet, puedes buscarlo, puedes descargar, puedes revisarlo. Estamos hablando de hace 2 décadas. Lo que estaba sucediendo hace 2 décadas era un cambio a nivel social, era un cambio que estábamos viviendo, una revolución que hoy, al ver hacia atrás, podemos ver que muchas de las decisiones de esa generación están afectando a las generaciones presentes, y hoy nos topamos con un nuevo reto, una nueva crisis que está afectando a nivel mundial el sistema económico, el sistema social, de salud de manera primordial, pero que también está afectando de manera directa a la familia. Y entonces, en medio de esta crisis, he percibido que muchos estamos tratando de echarle la culpa a quien sea, a quien le quede la pedrada, sobre las circunstancias que nosotros estamos viviendo, sobre los desatinos que estamos atravesando y sobre los problemas que estamos teniendo en la familia. Entonces le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a las políticas públicas, le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a la falta de educación, etcétera, etcétera. Le echamos la culpa a medio mundo. Y entonces se empieza a crear un clima bastante complicado, y en casa la cosa se pone peor, porque el esposo se queda sin trabajo, porque ya no hay los ingresos suficientes, porque la esposa se está exponiendo, porque los hijos no quieren hacer nada, porque entonces empezamos a agarrarnos y la casa se vuelve una locura, se vuelve perros contra gatos allá adentro. Pero el problema es que estamos buscando echarle la culpa a cualquier otra persona, sin detenernos a pensar lo que Dios ha establecido acerca de los parámetros para la vida y la convivencia dentro del hogar entre padres e hijos. Cada uno de los papeles que Dios nos ha dado. Y en vez de señalar, en vez de echar culpas, buscando quién es el responsable de lo que estamos atravesando, deberíamos detenernos un momento a pensar acerca de lo que Dios ha dicho, acerca del papel que debemos tener, el rol que debemos jugar dentro de la familia. Porque si yo no estoy jugando correctamente mi papel, y si no estoy asumiendo correctamente el rol que Dios me ha dado dentro del hogar en el cual me encuentro, entonces yo le voy a seguir echando la culpa a todos, pero nada va a cambiar. Porque cada uno de los integrantes de la familia tiene que asumir su papel para que la familia pueda atravesar de manera exitosa los tiempos de crisis. Y es por eso que en esta mañana yo quiero detenerme un momento sobre lo que la Escritura enseña acerca de la familia, lo que la Escritura enseña acerca de la relación que debe existir en el núcleo familiar, cualquiera que sea la familia en la que nos encontremos. Quiero hablar primeramente sobre la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos. Quiero hablar primero sobre lo que Dios le dice a los padres y después vamos a abordar un poco el tema de los hijos. Dios tiene algo que decirle a los padres. El papel de los padres, según el pasaje que acabamos de leer, vamos a regresar a Efesios capítulo 6, verso 4. Dice la palabra: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. La palabra y la instrucción que el Señor le da a los padres es la de la crianza. Ese es el mandamiento. La responsabilidad es la de la crianza. Y la crianza implica 2 áreas: la disciplina y la instrucción. Quiero empezar con la segunda porque la primera es un poco más fuerte. La instrucción. El papel de los padres es instruir a los hijos, aún en los tiempos de crisis. En cualquier circunstancia, desde el momento en el que hay un pequeñito en el vientre de la mamá, a partir de ahí la responsabilidad de los padres es instruir al pequeño cuando nazca, cuando crezca. Acompáñame a Proverbios capítulo 22 en el verso 6. Proverbios capítulo 22 en el verso 6 dice la palabra: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán.
Y esa instrucción, esta dirección que debemos darle a los hijos, esa instrucción que es responsabilidad de los padres, tiene por lo menos 3 áreas que debemos enfocar. La primera es la vida espiritual. Tenemos que criar a los hijos, prepararlos espiritualmente, porque un día van a atravesar crisis como estas que estamos atravesando. El problema, familia, es que esta crisis que estamos atravesando está revelando lo que no somos y está sacando a la luz lo que no hicimos cuando tuvimos la oportunidad. Hoy muchas familias se están resquebrajando, hoy muchas familias están en un caos, porque está saliendo a la luz todo lo que olvidamos hacer cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y una de las primeras cosas que los padres deben asumir como responsabilidad suya, no de la iglesia, no del pastor, no del líder de niños, no de la escuela dominical, de ellos es la dirección y la instrucción en los caminos del Señor. Es la instrucción y la capacitación en la vida espiritual de los pequeños. Hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a cantar, a adorar, hay que enseñarles a leer la escritura. Ellos deben verte cómo oras, cómo hablas con el Padre, cómo te sientas con tu esposa a leer la escritura. Varón, cómo ministras la vida de tu esposa. Mujer, cómo tú sigues la instrucción del varón, del sacerdote de la casa. Pero si los hijos lo único que ven es que el domingo es el único día que papá y mamá se acuerdan de conectarse a la transmisión, pero de lunes a sábado no hay Biblia, no hay oración, no hay adoración, entonces no estamos instruyendo a los pequeños, no estamos instruyendo a los niños. Esa es la primera responsabilidad que se tiene en la vida de un padre, instruir a los pequeños en los caminos del Señor. No es llevarlos al templo, no es sentarlos en el momento de la transmisión a ver qué les dan por allá, es asumir el papel de que tengo la responsabilidad de guiar a los pequeños hacia el camino del Señor. Hay que enseñarles a temer a Dios, hay que enseñarles lo que es servir al Señor de corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todo el espíritu. Es un papel bastante fuerte y una responsabilidad muy grande que se debe asumir. Lo segundo es que los padres deben también asumir la responsabilidad de criar a los hijos en el área emocional. Hay que darle un cuidado al desarrollo emocional de los niños. Y hoy se habla mucho acerca de esto. Hoy llevan a los niños al psicólogo. Yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, es que mi hijo no sé qué tiene, lo voy a llevar al psicólogo. Papito, mamita, que escuchas este mensaje, déjame decirte algo. Antes de llevarlo a cualquier otro lugar, hay que examinar si no acaso nosotros estamos siendo los responsables al no asumir nuestro papel del cuidado de los hijos. Porque con la palabra le decimos, hijo, no mientas. Le decimos, hijo, no, me tienes que obedecer. Hijo, respeta. Pero con las acciones decimos otra cosa. A los niños no se les enseña con palabras, se les enseña con el ejemplo. Pero si papá y mamá lo único que saben es gritarse, si mamá lo único que sabe es decir cosas de papá cuando no está, claro que eso van a aprender los niños. ¿De dónde cree que viene entonces la rebeldía, la manera como ellos se comportan? Porque no se está asumiendo el papel de darles un cuidado también, de enseñarles lo que es amar, de enseñarles lo que es perdonar, de enseñarles lo que es tener misericordia, de enseñarles lo que es una vida en paz, porque el Evangelio, lo he dicho una y otra vez, el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, tiene muy poco que ver con irnos a encerrar al templo los domingos, tiene muy poco que ver con aprender toda la teología que tú quieras, pero tiene mucho que ver en la manera en la cual nos relacionamos en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con la esposa y con el esposo. El Señor Jesús vino a enseñarnos que el primer gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar también al prójimo. Y el amor no es de palabra, el amor es de acción, se vive, se experimenta. Padres,
Hay una gran responsabilidad en dar cuidado a la vida emocional de los hijos. Pero déjame decirte algo, si lo único que sabemos es agarrarnos a sartenazos, hemos descuidado completamente este cuidado que debemos darle a los pequeños. El cuidado también debe ser en el sentido material. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos debido a las circunstancias económicas que atravesamos en nuestro país y en toda Latinoamérica es que la situación económica no es buena. No hay una estabilidad económica en nuestro país a diferencia de otros países. Y eso nos lleva a tender a poner más énfasis en lo material que en lo emocional y lo espiritual. Ponemos más énfasis en que el niño termine su carrera y sea doctor. Pero si no le enseñamos la instrucción de la palabra de Dios, así llegue a tener título de médico cirujano, egresado de la UADY con honores, no va a saber qué hacer con su vida y la va a destruir porque no tiene temor de Jehová, porque los padres no se ocuparon en enseñarle los caminos del Señor. Entonces, el problema no es velar por el bien material de los hijos. El problema es que cuando esto está por encima de velar por el bien espiritual de ellos, hay un desorden. Y ese desorden va a generar un caos, porque el desorden genera caos. Es un principio espiritual que debemos comprender. Donde no hay orden, hay caos. Si hay caos en un área de tu vida, sea la que sea, financiera, familiar, relacional, con los hijos, con los padres, con el novio, con la novia, con el esposo, con el prometido, con la prometida, hay desorden. Y tenemos que examinarnos antes de señalar. Por eso el Señor Jesús dijo, antes de querer quitar la paja del ojo de tu hermano, vamos a quitarnos la viga. Porque cuando quitemos la viga, entonces estaremos capacitados para guiar a los demás, para enseñarles los caminos del Señor. Claro que hay que velar por la vida material de los pequeños. Es parte fundamental de la responsabilidad de los padres. Pero es más que solo proveerles. Es más que solo darles de comer. Es enseñarles a enfrentar la vida. Es enseñarles a enfrentar los tiempos de crisis como los que estamos atravesando. Pero si el pequeño lo único que sabe es comer McDonald's y Burger King y estar pegado en el celular, lo estamos encaminando al fracaso. Porque no va a saber enfrentar la vida. No va a saber enfrentar cuando vengan los tiempos de crisis. Y entonces le va a pasar lo que le está pasando a la generación de cristal que tenemos actualmente, que les da ansiedad. ¿No? Eso es lo que sale en el Facebook, el famoso meme, ¿no? De que hace énfasis a la nueva generación que se está levantando. Porque no los capacitamos, no instruimos a enfrentar la vida. Cuidar a los niños no es prenderles la tele y que se queden allá a ver lo que sea que esté pasando. Cuidar a los niños no es darle el celular para que dejen de hacer el berrinche. Cuidar a los niños implica una gran responsabilidad, muy grande. Por eso no es tener hijos aquí y allá y regarlos por todas partes. El creyente fiel en Jesucristo comprende la responsabilidad que tiene cuando el Señor le da la bendición de ser padre y de ser madre. Y esto va de la mano con lo que dice Proverbios 13:24, que es lo segundo que el Señor le pide a los padres. Lo primero es instrucción, lo segundo es disciplina. Proverbios 13:24, y espero que hasta aquí los que son papás no se hayan desconectado de la transmisión. Esperen, todavía vamos a llegar también a los hijos. Proverbios 13:24 dice la palabra: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Hay algunos creyentes que piensan que disciplinar es falta de amor. Hay algunos que en virtud del amor desechan la disciplina, pensando que la disciplina es odio, pensando que la disciplina es ira y es rencor. La disciplina, dice la palabra del Señor, es amor.
La disciplina es una muestra de amor. Es parte del diseño divino para que aprendamos a caminar en las sendas y en los caminos del Señor. Hoy te dicen, no, vas a reprimir al niño. No, lo vas a traumar. ¿Sabe qué dice el Señor? Hebreos 12:6, por favor. Hebreos 12:6. Dice la palabra, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar. A todos nos ha disciplinado el Señor de muchas maneras y Él sabe disciplinar bien. A través de la crisis, del problema, del sufrimiento y del dolor, el Señor, a través de su disciplina, nos enseña sus caminos. Él es el mejor padre. Dice Abel Zavala en su canto, el padre que siempre soñé. Y es un padre que sabe disciplinar porque ama. La disciplina no está separada del amor. Si amamos hay que disciplinar. Es parte de la responsabilidad de los padres. Si tu hijo amanece con fiebre, no es tu responsabilidad llevarlo al médico. Claro que sí, porque algo está afectando el desarrollo normal de su salud. Y lo llevas rápidamente al médico porque hay algo que no está bien en él. Bueno, la desobediencia en los hijos está manifestando que algo no está marchando correctamente en su vida. Y así como corremos para llevar al niño al médico, también debemos correr para disciplinar al niño. Es parte de la responsabilidad. Lamentablemente hoy tenemos niños que mandan a las mamás. Y lo digo con toda la pena del mundo y con todo el respeto también. Pero de verdad es impresionante ver cómo hay una cantidad de niños que gobiernan la casa y gobiernan a papá y a mamá. No sé cuántos crecieron y son de mi época, pero por lo menos a nosotros ni al maestro le contestabas. A mí todavía me tocó que el maestro te hincaba ahí frente a la pizarra. Y llegaba el maestro y todos nos parábamos y decíamos, buenos días, maestro, buenos días, maestra. Y había respeto. Hoy el niño le anda cuereando hasta la mamá porque no le hace lo que él quiere. Hemos invertido los papeles y hemos dejado de asumir el papel que Dios nos ha dado. Tenemos una generación donde ya son de cristal y los padres se han dejado llevar también por ahí. Ahora, la misma palabra nos da también el equilibrio, porque disciplinar no es descargar tu ira. Disciplinar no es descargar todos los problemas que llevas y desahogarte con los niños y maltratarlos. Una cosa es la disciplina, otra cosa es el maltrato infantil, y son dos cosas completamente diferentes, y todo tiene que ver con la motivación del corazón. Vamos a regresar a Efesios capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6, padres, verso 4, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a aquellos padres que venían de la cultura pagana de su tiempo y de la cultura judía, que se caracterizaban por tener hogares gobernados con rigidez y autoritarismo. Llegaba el papá judío de trabajar y llegaba a la casa y los niños se ponían a temblar porque ya llegó papá, y la mujer también a temblar porque ahorita va a empezar a tirar por todas partes todas las cosas y a gritar y enojado, y el papá viene y se sienta como rey, quiere que le laven los pies, que le traigan esto, aquello, y lo traten así como todo un rey. Y a eso es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Una cosa es la disciplina, otra cosa es el autoritarismo y la violencia familiar. No de eso estamos hablando aquí, Si hay algún padre cristiano, que se llame cristiano,
y trata a su mujer como esclava, como sirvienta, trata a sus hijos con autoritarismo, tiene que repensar si acaso ha entendido el evangelio de Jesucristo. Porque Jesús, siendo Dios y siendo Rey y siendo Señor, y nosotros no siendo ni siquiera dignos de quitarle la sandalia de los pies y lavarle a él los pies, Él tomó el manto, lo puso en sus rodillas, se inclinó con la bandeja y le lavó los pies a los discípulos y les dijo: ejemplo os he dado para que así hagáis con sus hermanos, con el prójimo. Los padres estamos llamados y están llamados no a meter a los hijos a un estado de enojo, desesperación, resentimiento, amargura y rencor por el trato que se les da, sino a guiarlos en la enseñanza del Señor para hacerlos crecer. Algunos padres ya mayores se preguntan: ¿por qué mi hijo no me viene a ver? ¿Por qué mi hija no se interesa por mí? Y quizá la respuesta está en la manera como ellos criaron a sus hijos desde muy, muy pequeños. Porque los niños que crecen bajo sistemas autoritaristas, sin amor, rígidos, empiezan a crear resentimiento en los corazones hacia sus padres y amargura del alma. Y solo el Señor Jesucristo puede sanar eso. Hace más de 15 años, me acuerdo muy bien una tarde que salí de la secundaria y yo había reprobado un montón de materias. Y me acuerdo muy bien que en esa ocasión mi papá me sentó en la sala y empezó a hablar conmigo. Y la verdad es que yo ya iba bastante mal en mis calificaciones. Y me acuerdo que después de hablar conmigo, me dijo que no era justo que él se esforzara y trabajara y que yo pues no tuviera buenas calificaciones si lo único que yo hacía era estudiar. Y me acuerdo muy bien que me dio unas bofetadas, así, como unas 5 me dio. Y me acuerdo también que te los estoy contando. Pero hoy, 15 años después, puedo agradecer con todo el corazón esa disciplina que mi padre hizo conmigo. Porque si bien en ese momento yo no le entendía y no lo comprendía, hoy 15 años después puedo agradecer. Porque a través de ello pude encaminarme. Nunca más volví a reprobar una materia. Toda la carrera, y si hay algún compañero de la carrera que me esté viendo, sabe que jamás debí una sola materia, ni debí un año. Porque entendí a partir de ese momento mi responsabilidad. Padres, no duden en disciplinar a sus hijos, porque aunque se enojen con ustedes en ese momento, décadas después agradecerán que tuvieron padres y madres que se preocuparon y amaron tanto como para disciplinarlos y corregirlos. Hijos, ya terminamos con los padres. Ahora, hijos. Nuestro papel es obedecer y honrar a nuestros padres. ¿Alguien me sigue hasta aquí? El papel de los hijos en Efesios, versos 1 al 3. Vamos rápidamente porque nos está ganando el tiempo. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El mandamiento es muy claro: obedecer. Ese es nuestro papel. Si somos hijos, nuestro papel es obedecer. ¿Por qué? No dice porque tus padres te han contratado Netflix y tienes todo y te dan de comer y tienes techo. No. No dice porque tus padres pues son muy buenos y se lo merecen y son lo máximo. No. Dice la palabra porque esto es bueno. Porque esto es justo. Y porque tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo, hija de Dios, tu responsabilidad es obedecer.
aún así papá o mamá sean descuidados, sean irresponsables o ellos no conozcan los caminos del Señor, nuestra responsabilidad como hijos es obedecer. Proverbios 1:8, por favor, acompáñenme ahí rápidamente. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes, todavía me incluyo entre ellos, que aunque no lo crean todavía soy joven, y es más, la juventud se lleva en el alma, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes es que creemos saberlo todo. Creemos ya conocer todo el mundo. Creemos que porque lo leímos en internet, así es y tenemos la razón. Y entonces viene el conflicto con los padres. Porque aunque nosotros hayamos crecido en la generación de la comunicación y de la información del internet, ellos crecieron en la generación del carácter y de la sabiduría, que es lo que a nosotros nos falta. Nos falta la experiencia, la sabiduría y los golpes que la vida trae a través de los cuales aprendemos. Muchachos, no desprecien la corrección de papá. No desprecien la instrucción de mamá. Porque son vida para el alma. Cuando papá y cuando mamá te dicen, oye, ya apaga esa tableta, ya desconéctate del internet, lo están haciendo por un bien para ti. Cuando te han dado indicaciones de no llegar tarde a la casa o ahorita de no estar tan metido en las redes sociales, cuando te han impedido algo, obedece porque lo hacen para tu bien. El gran problema es que creemos saberlo todo. Y el otro gran problema es que desestimamos a la generación en la que crecieron nuestros padres. Quizá porque mamá o papá no saben usar el celular. Porque quizá no tienen Facebook. Porque quizá no entienden cómo diferenciar un fake news de una noticia real. Pero hay hijos, lo que nuestra responsabilidad está con ellos. Es también honrarlos. Es obedecerlos, es amarlos, no es desestimar lo que ellos han aprendido a través de las generaciones de la vida. Quizá tú tienes un título profesional y quizá papá y mamá no lo tengan, pero eso no quita que no vamos a obedecer, porque un título no te hace ni más ni te hace menos. Cristo Jesús en nuestros corazones nos ha dado valor. Y saber y aprender a vivir en los caminos del Señor es lo que nos hace sabios, no un título profesional. Y no con esto estoy desestimando en los estudios. Al contrario, soy el primero que invita a todos los jóvenes a prepararse. Ese es otro tema. Lo que estoy hablando es que no desestimes a tus padres. Algunos dicen, me voy de la casa. Soy harto. Ya no aguanto a mis papás. Y de pronto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Es que no me dejan tener novio. Es que no me dejan salir con el muchacho. Mamita, si yo fuera tu papá, también te sentaría allá y te daría como mi papá me dio hace 15 años. Para que nos entre un poquito de prudencia en el coco, de que entendamos, de que como jóvenes tenemos que anclarnos en los caminos del Señor, asentar cabeza y madurar, porque eso es lo que le falta a la generación actual. Madurez para ser una iglesia sólida que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Me sorprende la cantidad de jóvenes de mi generación que parecen niños adolescentes de 14 años. E imagínate los adolescentes hoy de 14, 15 años que se quieren ir de la casa porque papá, porque mamá no les quiso poner la recarga. De eso es lo que está hablando aquí la palabra. Hijito mío, que me escucha, joven, adolescente, obedece, que traerá bendición a tu vida. Si la instrucción de papá o de mamá es contraria a la palabra del Señor, ahí estamos hablando ya de otros temas. Si papá te manda a robar, si mamá te manda a robar, eso ya es otra cosa.
Porque alguien dirá, pastor, entonces voy a obedecer ciegamente a mis padres. No, hay que obedecer en todo aquello que es bueno, que es correcto y que se apega a la palabra del Señor. Y si te mandan a hacer otras cosas que están fuera de la palabra del Señor, bueno, allí es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si este no es el caso, tú tienes que aprender a vivir bajo la autoridad de tus padres. Hoy muchos esperan llegar a los 18 para ser libres de la tiranía de papá y de mamá. A los 18 no tienen ni la capacidad de comprar un refri, ni de pagar la renta, ni de lavar la ropa. No sabemos ni de lo que estamos hablando. Hay toda una generación que no se ha pegado a los caminos del Señor. ¿Se dan cuenta que la palabra tiene mucho que decirnos a nosotros para nuestra vida? La palabra es fuerte. Lamentablemente hoy muchos prefieren que les hagan cosquillo en el oído y que les hagan sentir que llevan un campeón por dentro y no apegarse a la palabra del Señor. Ahora, ¿es difícil obedecer? Totalmente. A mí me cuesta. Y cuando uno se casa también, bueno, de eso ya hablamos, pero siempre que recibes una instrucción te cuesta. Para todo hijo es difícil obedecer. Y por eso el Señor no solo dio el mandato, sino que también dio una promesa en el mandato para incentivarnos a cumplirlo. Y la acción de obedecer debe ir acompañada del mandato de honrar, porque la honra es una actitud. La obediencia es una acción. Tú puedes obedecer, pero a regañadientes y a las malas, y no estás honrando. La acción es obedecer, pero la actitud es honrar. Porque honrar habla de la actitud interna del hijo de estimar y valorar a los padres, reflejando a través de la acción y de la obediencia. Eso es la honra. A nosotros no nos toca juzgar la crianza que recibimos de nuestros padres, porque ellos lo hicieron como pudieron en su momento, en las circunstancias que vivieron, y quizá nunca hubo nadie con el valor de instruirlos de acuerdo a la palabra del Señor. Y hoy tú estás escuchando este mensaje y estás viendo que el Señor tiene algo que decirnos, pero quizá ellos no escucharon esta palabra e hicieron lo mejor que pudieron. A nosotros no nos toca juzgar, nos toca honrar sus vidas, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. La honra a los padres va a traer bendición a tu vida, no es solo honrarlos y ya. El Señor nos ama tanto que en obedecer nos ha dado premio, cuando no debería haber premio, porque es nuestro deber. Y sin embargo el Señor nos premia con una bendición especial. La honra, jóvenes, es el camino al éxito en la vida. Hoy muchos están pasando por diferentes fracasos en sus vidas y no se han detenido siquiera a pensar si no es que acaso todo este cúmulo de fracaso que estamos viviendo está arraigado en descuidar el mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Ahí está clarísimo. Efesios capítulo 6, vamos a leerlo directo de la Escritura. Hoy muchos jóvenes piensan que el éxito está en ver más tutoriales de negocios. Hoy los jóvenes piensan que el éxito está en meterse en más cursos de emprendurismo y de liderazgo y de cómo vender productos a través de las neuroventas. Y se meten en todas esas cosas descuidando la instrucción del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, verso 2. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Verso 3. Si honras a tu padre y a tu madre, el Señor promete, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esta es promesa del Señor y Él es el que promete y cumple. Si aún tienes a tus padres, si aún están contigo, vives con ellos, hónralos a través de la obediencia. Hónralos.
obedeciendo. Vas a alegrar su corazón. Si ellos ya no viven contigo, si tú ya no vives con ellos, hónralos con una llamada. Hónralos llevándoles un presente, un regalo. Hónralos proveyéndoles cuidado y provisión económica si es que ellos no tienen. Ese es el diseño que Dios le ha dado a la familia. Cuando el bebé está pequeñito, papá y mamá se levantan en las madrugadas para darle la leche, para proveer al pequeño porque no tiene la capacidad de hacerlo. Cuando el hijo ya es mayor, debe proveer, cuidar y velar por la vida de sus padres en amor, porque ese es bueno y agradable delante del Señor. Ayúdalos con lo que puedas en tus posibilidades, y por eso es importante que tu vida también esté en orden para que puedas bendecir la vida de tus padres. Y por último, padres, no impidan que sus hijos los bendigan. Si sus hijos le quieren regalar una camisa, si sus hijos le quieren regalar un pastelito, le quieren regalar algo, lo que sea, lo que esté en sus posibilidades, no se lo prohíban, no se lo impidan, recíbanlo con gusto y con gratitud. ¿Por qué? Porque de esa manera en tus hijos estás permitiendo que el Señor les dé una bendición especial. Hijos, cuando ustedes honran a sus padres, el Señor es quien se va a encargar de bendecirles. Él prometió, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Termino con esto, Salmo 90:10. Salmo 90:10 dice la palabra: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Desde hace algún tiempo yo he empezado a orar al Señor y se lo he pedido, y creo que lo he compartido. Que yo le he dicho: Señor, permíteme llegar a los 80. Si tú no has venido, yo quiero llegar a los 80 y hasta ahí, Padre. A los 80. Y meditando en la palabra, me percaté de que la oración es buena, la oración es necesaria, pero esta petición no se va a cumplir si yo no obedezco el mandato del Señor. Porque el Señor ha prometido que quienes honran a sus padres tendrán larga vida en la tierra y les irá bien. Así que una gran manera de obtener la bendición del Señor en esta vida es honrando y es obedeciendo a nuestros padres. Estas palabras, familia que me escucha, que ves la transmisión, es palabra del Señor. No es el consejo de un muchacho, no es el consejo de un pastor, no es el consejo de un hombre, es palabra del Señor. Y en la obediencia a la palabra del Señor hay vida, pero en su desobediencia y en su descuido hay muerte. Hoy hemos cerrado este mes acerca de la familia, y delante de nosotros se han presentado muchos principios sobre el matrimonio, sobre la vida en pareja, sobre la soltería, y hoy sobre la familia, hijos y padres. Está de nuestro lado obedecer, para que podamos atravesar con éxito los tiempos de crisis que estamos viviendo y aún los tiempos de crisis que vendrán. No le echemos la culpa a nadie. Asumamos nuestro papel y examinemos nuestro corazón para ver si estamos cumpliendo el mandato del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si el Señor ha hablado a tu corazón y Él ha mostrado algo en tu vida, ven a los pies del Señor y dile: Padre mío, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero obedecerte. Ayúdame porque yo quiero experimentar la bendición tuya, esa que viene de los cielos. Porque la bendición del Señor es aquella que trae gozo, que trae alegría y que no añade tristeza. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él por su voluntad nos hizo nacer de nuevo y llegar a ser las primicias de su creación. El Señor nos ha dado su palabra para darnos vida y vida en abundancia. Si el Señor hoy ha confrontado nuestra vida en arrepentimiento, dile al Señor: Padre, perdóname, ayúdame a cambiar. Amigo mío que me escuchas, nunca es tarde para empezar de nuevo. Jamás. Si hoy naciste y tienes vida, es porque Dios aún no ha terminado contigo y algo quiere hacer en tu vida. Pero tienes que tomar la determinación de tomar el consejo de Dios
para ti. Señor, oro por las familias que están viendo este mensaje. Oro por las familias que se han conectado, por los jóvenes, por los muchachos, por los adolescentes, por las damas, los varones, los abuelitos, las abuelitas, los nietos, Señor. Que usted levante una generación apasionada por el reino, una generación dispuesta a obedecer el mandato divino para que encontremos en usted la dicha y la esperanza que hoy tanto hace falta al mundo. En el nombre de Jesús oro, Padre mío, porque la presencia de su Espíritu Santo nos ayude a vivir en medio de estos tiempos de crisis y que nos dé la fuerza para asumir el papel y el rol que nos toca dentro de la familia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Aleluya. Amado amigo que me escuchas, el Señor te bendiga grandemente. Y si tú no has visto los 3 mensajes anteriores, yo te invito a que los veas. Están aquí en el perfil. Velos, escúchalos, medítalos, tómate un tiempo para escucharlos. Es palabra del Señor. Y si han bendecido tu vida, compártelos. Si ya los escuchaste y no los has compartido, tómate unos minutitos para regresar y compartirlo. Yo sé que estas palabras serán de bendición a muchos otros. Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao.